Cartas de Babel. Escenas de la vida rural, Amos Oz. Editorial Siruela. Escenas de la vida rural reúne 8 relatos de Amos Oz, con un nexo en común, la vida en Teliland, un imaginario pueblo israelí. En Herederos, un desconocido llega a casa de Arie Selnick, quien, abandonado por su familia, se ha ido a vivir con su madre. El desconocido se presenta como un abogado cuyos planes son internar a la anciana madre de Selnick para que Arie y él puedan quedarse con la casa. En otro de los cuentos, Excavan, se relata la historia de un antiguo parlamentario, Pesach Keden, que vive con su hija Rachel. Él es un viejo gruñón que no ha olvidado lo mal que lo trataron sus compañeros de partido. Padre e hija conviven aislados y las pocas visitas que reciben consiguen encolerizar al anciano. Con ellos vive también un joven árabe que quiere escribir un libro que compare la vida en los pueblos judíos y árabes. Por las noches, Pesach Keden y más tarde el joven oyen ruidos de picos y palas debajo de la casa. No les contamos más. A modo de epílogo, en un lejano lugar en otro tiempo, Oz describe el deterioro físico y moral de Teliland, un pueblo en descomposición. Cada uno de estos relatos breves nos ofrece en forma de cuentos la visión que de la sociedad israelí tiene el futurible Nobel de Literatura, Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2007, Amos Oz. Acompáñennos ahora a casa de Arie Selnick. El desconocido no era un desconocido. Algo en él produjo rechazo y también fascinación en Arie Selnick. Desde el primer momento que lo vio. Si es que ese era el primero. A Arie Selnick casi le pareció recordar esa cara, esos brazos largos, casi hasta las rodillas. Era un recuerdo confuso, como de antes de toda una vida. El hombre aparcó su coche justo delante de la puerta de la entrada. Era un coche polvoriento, de color beige, y en la luna trasera, y también en los cristales laterales, llevaba todo un puzzle de pegatinas de colores, exclamaciones, proclamas, advertencias y eslóganes de todo tipo. Cerró el coche, pero se entretuvo en comprobar con una enérgica sacudida, puerta por puerta, si efectivamente estaban todas bien cerradas. Luego dio unas ligeras palmadas sobre el capó, como si se tratara de un viejo caballo al que se ata a una valla y se le indica con unas palmaditas cariñosas que la espera no será larga. Seguidamente empujó la puerta y se dirigió hacia el porche, al que una parra daba sombra. Su forma de caminar era saltarina y algo penosa, como si avanzara descalzo sobre la arena caliente. Desde la hamaca en una esquina del porche, y sin ser visto, Arie Selnick estuvo observando al huésped desde el momento en que aparcó el coche. Pero por más que lo intentaba, no conseguía recordar quién era ese desconocido no desconocido. ¿Dónde y cuándo había coincidido con él? ¿En algún viaje al extranjero? ¿En la oficina? ¿En la mili? ¿En la universidad? ¿O habría sido en el colegio? Tenía una cara pícara y jocosa, como si hubiese hecho alguna travesura y ahora se regodease. Detrás de ese rostro extraño, o por debajo de él, se insinuaban ciertos trazos de un rostro conocido, angustioso, inquietante. ¿El rostro de alguien que alguna vez te hizo daño? ¿O al contrario, con quien tú cometiste alguna injusticia olvidada? Como un sueño del que 9/10 partes se han hundido y solo la punta sigue asomando. Por tanto, Arie Selnick decidió no levantarse ante el recién llegado y recibirle ahí, en su hamaca del porche situado delante de la casa. El desconocido saltaba y se retorcía apresuradamente por el camino que conducía desde la entrada a las escaleras del porche, mientras sus pequeños ojos se movían sin cesar de derecha a izquierda. Como temiendo ser descubierto antes de tiempo, o al contrario, como asustado por si algún perro furioso saltaba de repente sobre él desde los arbustos de bugambillas espinosas que crecían a ambos lados del camino. El cabello amarillento y ralo, el cuello rojo con la piel arrugada y flácida que recordaba al buche de un pavo,
los ojos acuosos y turbios que se movían como dedos curiosos, los largos brazos de chimpancé, todo provocaba una cierta angustia. Desde su oculto observatorio en la hamaca a la sombra de los pámpanos de una parra, Aritzelnik se percató de que el hombre era corpulento, pero estaba algo flaco, como si acabara de contraer una grave enfermedad, como si poco tiempo atrás hubiese sido un hombre grueso y últimamente se hubiese consumido, se hubiese encogido dentro de su piel. Hasta la chaqueta de verano que llevaba, una chaqueta con los bolsillos inflados y de color beige turbio, parecía demasiado ancha y le colgaba floja de los hombros. A pesar de que eran los últimos días del verano y el camino estaba seco, el desconocido se detuvo a limpiarse bien las suelas de los zapatos en el felpudo situado al pie de las escaleras. Luego alzó varias veces un pie tras otro para comprobar que las suelas estuviesen limpias. Solo cuando se quedó tranquilo, subió las escaleras y examinó la puerta de reja que había en lo alto, y solo después de haber llamado educadamente varias veces sin obtener respuesta, giró por fin la vista y descubrió al dueño de la casa tumbado relajadamente sobre la hamaca, en una esquina del emparrado que le daba sombra a él y a todo el porche, rodeada de grandes macetas y de helechos en jardineras. El huésped mostró al instante una amplia sonrisa y a punto estuvo de hacer una reverencia, luego carraspeó para aclararse la lengua antes de exclamar: «Tiene un sitio precioso, señor Zelnik. Fantástico. Realmente es la Provenza de Israel. ¿Qué digo la Provenza? La Toscana. ¡Qué paisaje! El monte, las viñas. Tel Ilán es sencillamente el pueblo más maravilloso de todo este país levantino. Delicioso. Buenos días, señor Zelkin. Perdone, casualmente no estaré molestando, ¿verdad?» Aritzelnik respondió con unos buenos días en bastante seco y le corrigió diciendo que su nombre era Zelnik y no Zelkin, e indicó que lo sentía. Aquí no solemos comprar nada a agentes comerciales. «Hace muy bien, por supuesto que hace bien», clamó el hombre mientras se secaba con la manga el sudor de la frente. «¿Cómo vamos a saber si tenemos delante a un vendedor y no a un impostor, o Dios no lo quiere, incluso a un delincuente que viene a inspeccionar y preparar el terreno a una banda de ladrones? Pero casualmente, señor Zelnik, yo no soy ningún vendedor, soy Mafzir». ¿Qué? Mafzir, Wolf Mafzir, el abogado Mafzir del bufete Lotte Manpruginim. Encantado, señor Zelnik. He venido, señor, por un tema. ¿Cómo decirlo? Aunque quizás sea mejor que no intentemos definir el tema y vayamos directamente al grano. ¿Puedo sentarme? Será una explicación más o menos personal. No personal mía, de ningún modo. Por asuntos personales míos no habría osado bajo ningún concepto abordarle y molestarle así, sin previo aviso. Efectivamente, lo intentamos, por supuesto que lo intentamos varias veces, pero su número de teléfono está protegido y usted no se dignó a responder a nuestra carta. Por tanto, decidimos probar suerte con una visita sorpresa y lamentamos mucho la intromisión. Por supuesto que esto no nos parece aceptable, entrometernos en la intimidad del prójimo, y más cuando el prójimo se encuentra en el paraje más bello de todo el país. Sea como fuere, como he dicho, no se trata, por supuesto, solo de un asunto personal nuestro. No, de ningún modo. Y ya que estamos, es justamente lo contrario. Me refiero, ¿cómo expresarlo con delicadeza? Digamos que me refiero a que es un asunto personal suyo, señor. Un asunto personal suyo y no solo nuestro. Para ser más precisos, es algo concerniente a su familia, o tal vez a la familia en general y en particular a un miembro de su familia, señor Zelkin. A un determinado miembro de su familia. No se opondrá a que nos sentemos y charlemos un momento. Le aseguro que intentaré que todo el asunto no lleve más de 10 minutos, aunque de hecho eso solo depende de usted, señor Zelkin. Aritzelnik dijo Zelnik y luego dijo siéntese. Y enseguida añadió aquí no, ahí. Porque el hombre gordo, o gordo en el pasado, aterrizó primero sobre la hamaca doble, justo al lado del anfitrión, pegado a él. Una nube de aromas espesos rodeaba su cuerpo como un cortejo, olores a digestión, a calcetines, a polvos de talco y a axilas. Sobre todo esos olores que tendía una fina red de olor a fuerte loción de afeitar. Aritzelnik se acordó de pronto de su padre, que también cubría siempre sus olores corporales con un fuerte aroma a loción de afeitar.